Entonces, a ver, si alguien me ayuda a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Adelante. Padre, te oportunidad de estar reunidos nuevamente en tu nombre, mi Dios. Agradecemos el Vete por allá, órale. ¿Qué onda? Me sacó de la reunión. de poder estar en el palabra que tenemos nosotros. Padre, Señor, que le des gracias a nuestros hijos, Padre, Trabadísimo. notable. Creo que tenemos falla técnica. No sé. ¿Sí lograron escuchar ustedes? No, pensé que tal vez era yo, no quise interrumpir, pero ya vi que se desconectó mi hermano. Yo también pensé que era Sí. yo. Pues Yo bueno, no escuché absolutamente nada. yo tampoco. Vamos a poner nuevamente este tiempo, a ver quién se anima. Dios mío, te damos gracias, Señor, por permitirnos conectarnos nuevamente, Señor, en tu nombre. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, iluminándonos, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para ir creciendo poco a poco, Señor, en conocimiento tuyo. Y la mejor manera de hacerlo, Señor, con corazón dispuesto, Señor. Te ruego por el pastor Luigi, que lo guíes, que le ayudes, Señor, que le des la sabiduría necesaria, este discernimiento para poder dar esta enseñanza, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, para tener un corazón sensible, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Sé con nosotros, Padre. Amén. 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 Bueno, pues vamos a iniciar con un texto bíblico. Me gustaría que me acompañaran a Segunda de Timoteo. Ya se conectó mi hermano Juan otra vez. Qué bueno. Pero no sé si nos escucha. ¿Sí nos escuchas, hermanito Juan? Creo que no nos escucha. Vamos a iniciar. Segunda carta de Timoteo 2:15. Ya, ¿Ya logras escuchar, brother? mi hermano, Ok. fue el internet, perdón, Se te oye entrecortado. ¿Tú nos escuchas pero bien? ya que estoy ¿Tú nos escuchas bien? Bueno, creo que sí nos escucha. Bueno, vamos a iniciar. Segunda de Timoteo, por favor, 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aunque esta carta fue dirigida, bueno, es de Pablo, dirigida al joven Timoteo, sabemos que este texto en particular, bueno, pues es exclusivamente para él, pero no por ello no lo podemos nosotros aplicar en nuestra vida. Tiene esa aplicación también en nuestra vida. Dice aquí que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, vamos a únicamente a centrarnos en la frase final del texto. Dice que usa bien la palabra de verdad. Y eso es en lo que nosotros nos vamos a empezar a centrar en este estudio. El objetivo es aprender a usar bien la palabra de verdad.
Disculpa, me pinché ahí Sí. sin querer, ¿no? Sí, no te preocupes. Entonces, vamos a aprender a usar bien la palabra de verdad, que sabemos que son las escrituras, porque muchas veces las usamos mal, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes métodos de interpretación que a lo largo de la historia han surgido, vamos a iniciar nosotros con el método alegórico. Ese es el método que vamos a empezar a estudiar en este estudio y posteriormente vamos a ir avanzando. El método alegórico, algo importante. Es importante diferenciar entre método alegórico y alegoría. Son dos cosas diferentes. Muchas veces se confunden. Entonces, todo intérprete de la Biblia debe aprender a discernir entre estos dos conceptos. Una alegoría como una figura literaria y entre el método de interpretación alegórico, que son dos cosas diferentes. Entonces, una alegoría, sabemos que es un recurso de la retórica, ¿no? Es una figura que consiste en usar metáforas para relacionar entre sí algunas verdades, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, la alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene. Busca ilustrar un sentido o una idea. Mas, sin en cambio, el método alegórico de interpretación consiste en la asignación indiscriminada del significado de símbolos en un pasaje bíblico. El intérprete establece sus propios criterios y atiende al contexto general del libro o del texto que él estudia, ¿no? Es decir, que no tiene un buen concepto de las ideas y empieza a hacer toda clase de revoltijo, ¿no? Un ejemplo de una figura literaria sería: la alegoría no es más que un espejo que traslada lo que es con lo que no es. Ese sería un ejemplo, ¿no? En la literatura. Pero vamos a ver nosotros dentro de la Biblia un ejemplo, ¿no? Cómo los diversos comentaristas de la escatología del libro de Daniel, al explicar el capítulo 3 del libro, afirman que Nabucodonosor es tipo del anticristo, que va a reinar en la gran tribulación sobre los judíos y los gentiles, ¿no? Están haciendo esa comparación, que Nabucodonosor es el tipo del anticristo, así lo ven ellos, ¿no? Así lo interpretan. Esta es una forma alegórica. Dicen que la estatua es tipo de la imagen del anticristo. También ellos dicen que la gente que adoró esa imagen es tipo de los que recibieron la marca de la bestia. Fíjense cómo van relacionando una cosa con otra. Dicen que Sadrach, Masach y Abednego son tipo de los judíos que van a pasar que no van a pasar por la gran tribulación, por no someterse al anticristo, ¿no? El horno de fuego, dicen ellos que es tipo de la gran tribulación. El calentar del horno 7 veces más es tipo de los 7 años que va a durar la gran tribulación. Y así empiezan a hacer una serie de interpretaciones, que la protección de los hebreos en el horno de fuego es tipo de la protección que los judíos van a tener de parte de Dios cuando la tribulación venga, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo este tipo de método de interpretación no se sujeta a lo real, a lo que el texto nos quiere decir, ¿no? Es una interesante interpretación, ¿no lo creen? Porque nos ayuda, o más bien, cuando nosotros escuchamos algo así por primera vez, decimos, ah, wow, ¿no? Nos puede llevar por toda clase en la mente, en la imaginación, pero realmente no tiene un fundamento, ¿no? Pero entonces podemos ver que es cuestionable este tipo de interpretación. Esto nos ilustra lo demandante que es la aplicación de un buen sistema hermenéutico a la hora de hacer una interpretación. Por lo general, un texto
únicamente tiene una forma de interpretarse. Una sola forma de interpretarse y tiene muchas aplicaciones. Así tenemos que entender nosotros cuando vamos a la Biblia. Cada vez que nos encontramos con un pasaje, tenemos que encontrar el sentido de ese texto y podemos dar multitud de aplicaciones, pero nunca empezar a usar la imaginación o empezar a querer ver profundidades en las palabras, sentidos imaginarios, porque entonces caemos en este error de este método. El éxito de la interpretación está condicionado por el método utilizado. Recuerden, el método que utilizamos va a condicionar nuestra interpretación. De ahí depende la interpretación que nosotros vamos a hacer. De ahí por eso les decía yo el texto, ¿no? Que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de Dios, porque de ello vamos a dar cuenta nosotros. Este método, nosotros podemos ver, vamos a ver un poco de historia del método hermenéutico. Se remonta a la famosa ciudad de Alejandría y tiene su origen en Filón, de ese mismo lugar, de Alejandría. Él nace del año 20 antes de Cristo al 45. Y este judío, con la influencia helénica, entretejió doctrinas de la filosofía griega con enseñanzas de las escrituras por medio de alegorizaciones. Entonces, el conocimiento que él adquirió de la Torá lo fue entremezclando con la filosofía griega y así es como dio resultado el método alegórico, que él es uno de sus principales exponentes, ¿no? La escuela que se estableció en Alejandría fue el lugar desde donde se difundió este método y lo llevó por uno de el que continuó fue Clemente de Alejandría. Esta ciudad de Alejandría se encuentra sitiada al norte de Egipto, en la orilla del río Nilo, junto a la orilla del mar Mediterráneo. Ahí es donde está ubicada, ahí es donde nace, ahí tiene su origen este método de interpretación alegórica. Y Clemente de Alejandría es otro a los que se les atribuye la proposición de que toda escritura debe tener o se debe entender de formas, en 5 formas. Él enseñaba que la Biblia tiene 5 sentidos, lo cual el intérprete debe discernir esos 5 sentidos: el histórico, el doctrinal, el profético, el filosófico y el místico. Así lo enseñaba Clemente de Alejandría. Y cada vez que veníamos a la escritura, teníamos que encontrar esos 5 sentidos aquí en la Biblia: el histórico, el doctrinal, el profético, filosófico y místico. Y así ellos empezaron a enseñar. Y uno de sus discípulos de Clemente fue Orígenes, que se encargó de difundir este método en la escuela de Alejandría, en Egipto, en Cesarea. Él llevó por todos estos lugares esta enseñanza. Pensaba Orígenes que de la misma manera que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, la escritura poseía 3 sentidos: el literal, que es representado por la carne; el moral, que pertenece al alma; el alegórico, que es el más importante, decía él, porque es el verdadero conocimiento para el espíritu. Así lo enseñaban en esta escuela, y Orígenes era el que continuó con esta enseñanza. La interpretación alegórica tiene su base en la idea de que bajo el sentido literal de la Biblia se oculta un contenido espiritual más profundo. Ellos así lo enseñan. Creen que la revelación escrita es tan sagrada y tan misteriosa debido a su origen celestial que no se puede rebajar únicamente a ese sentido literal. Por lo tanto, ellos lo elevan a un nivel más alto. Agustín también consideró haber encontrado bases bíblicas para tal pensamiento. Por ejemplo, cuando él interpreta 2 Corintios 3:6,
Dice, porque la letra mata, ¿no? Dice ese versículo, mas el espíritu vivifica. De tal cita, según Agustín, se deduce que una interpretación literal de la escritura produce muerte, pero mediante la alegoría o espiritualización se genera la vida. Esa es la manera que ellos estaban dándole el sentido a la escritura, a su conveniencia o a su entendimiento. Ellos tienen una profunda reverencia por las escrituras, por las sagradas escrituras, y un deseo de conocer sus raudales de sabiduría, pero llevan al extremo estas interpretaciones y resulta en el abandono del significado común y natural de las palabras. Tendencia que da a un sinfín de ideas fantásticas y hasta supersticiosas. Fíjense a lo que lleva este método, ¿no? Características de la alegorización. Tiene ciertas características. No se preocupa, una de las características es que no se preocupa por lo que el autor sagrado desea comunicar. Este método menosprecia el sentido y el uso ordinario de cada palabra y oración del texto. Esa es una de sus características. Otra es que salta de una parte a otra para probar sus ideas. Ignora que para una correcta interpretación bíblica se deben conocer las diferencias y particularidades del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como de cada uno de los libros de la Biblia. Otra característica es que busca significados espirituales en cada detalle. Por minúsculo que sea, en toda narración bíblica, por ejemplo, compara las 5 piedras de David con los 5 ministerios que aparecen en el libro de Efesios, capítulo 4, del 11 en adelante. Y además saca enseñanzas sobre la onda de David, la espada y la estatua de Goliat. Hacen enseñanzas que abandonan completamente el sentido del texto y lo que el autor quiso decir. Buscan doctrinas importantes en versículos aislados y oscuros, creyendo haber recibido la mayor de las revelaciones, violando todas las reglas de la interpretación. Así que podemos ver estas características y procura usar más la imaginación, y en ello estriba la capacidad del intérprete o de cualquier estudioso, dependiendo su imaginación. ¿Cómo ven estas características de este método? ¿Creen que sea confiable? ¿Qué opinan? Está tremendo, mi hermano, porque sí, muchas veces se usa más la imaginación que lo que está escrito para compartir, predicar o para dar un mensaje. Sí, sí está. Y pues está sí, mucho cuidado. Está delicado, y por ello es que necesitamos meditar en el versículo donde comenzamos, ¿no? Que usemos bien la palabra de verdad. Ese es Tengo una pregunta, una inquietud. Adelante. Hay cosas que en la misma palabra de Dios están implícitas, ¿no? Ahí no hace falta usar la imaginación, sino simplemente ponerte en el punto en el que está hablando la palabra o lo que está hablando. Eso también sería incorrecto. Por ejemplo, sería estar haciendo una interpretación alegórica. Como que se entrecortó. A ver, nuevamente repíteme tu pregunta. No escuché bien. Por ejemplo, hay una lectura que ya vienen implícitas dentro de lo que tú estás leyendo, pero que no las dice, obviamente. No las está narrando el escritor, el autor del libro, pero ya vienen implícitas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tú estás predicando, alguien está predicando sobre Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Y dice la palabra de Dios que fueron llevados al calabozo más oscuro, al más profundo, y los encadenaron con cadenas y grilletes atados de los tobillos y manos. Pero ellos cantaban alabanzas. Entonces,
yo veo ahí implícito el hecho de que estaban sufriendo, estaban padeciendo, estaban en el calabozo más oscuro, más frío, en una posición tal vez muy incómoda. Eso no lo dice la Biblia, pero está implícito que eso estaba pasando en ellos, ¿no? ¿Eso sería una traducción alegórica o es correcta o es incorrecta? Pues por el hecho del pasaje, como lo estamos viendo y en su contexto original, podríamos darnos cuenta que toda persona que está en un calabozo pues está sufriendo, ¿no? Así es. No está, digamos que no está como en una suite, ¿no? Así es. Pero la escritura es clara, ¿no? Que nos dice que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, ¿no? Que nosotros Ajá. nosotros podemos entender por la escritura que ellos estaban sufriendo, pues es lógico, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo el gozo en ellos era más grande, ¿no? Que Así es. la tristeza o el sufrimiento que ellos pudieran estar atravesando. En realidad eso sí está, sabemos que toda persona que es encarcelada pues sufre, ¿no? Porque es privada Así de su es. libertad. Son cosas A que eso, no son tan delicadas, ¿no? a Pero, eso voy, a eso voy que sí, ajá, perdón, a eso voy a que, por ejemplo, alguien está compartiendo una situación de dificultad con su persona y tal vez tú le muestras este pasaje, ¿no? O te viene a la mente este pasaje en el cual dos siervos del Señor, siendo siervos, siendo discípulos, siendo hombres trabajadores en la palabra, en las cosas de Dios, aún así pasaron por tribulación y por problemas en los cuales ellos fueron llevados a un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, pero la fe, el Espíritu Santo en ellos, el amor de Dios en ellos era mayor que su dolor, que su sufrimiento, y cantaban alabanzas y se gozaban. A lo mejor lo digo yo por el hecho de que a lo mejor se puede usar ese versículo para hacerle ver a las almas, a las personitas que aún en el dolor, en el sufrimiento, en la tribulación, aún en las prisiones de este mundo, el amor de Dios es tan grande que nos lleva al gozo. Y bueno, yo lo pensaba así porque digo, se puede pensar, yo pensaba ¿no? ahorita que lo comentabas, porque sí está muy tremendo eso de hacer una de revelación alegórica y solamente que sea tu imaginación, que no lo diga la palabra y ni siquiera lo esté proponiendo o suponiendo. Yo por eso era mi duda, dije, ¿estará mal? ¿Estará bien? Pero sí, bueno, sí, o sea por que eso me pregunto. como decía yo hace rato, fíjate que la escritura es muy buena la pregunta para que despejemos todas esas dudas, ¿no? Así Fíjate que es, la escritura decía yo que tiene una sola interpretación. O así sea, es. ese pasaje es un pasaje histórico y Uh-huh. nos está mostrando lo que sucedió, ¿no? Ajá, La injusticia que cometieron, ¿no? Contra Pablo y Silas, y fueron ajá. encarcelados y ellos estaban gozosos, ¿no? Es lo que está ahí. Amén, sí, Ahora, amén. esa es la interpretación correcta de ese ¿Cuánto texto, está ¿no? el juego de Liverpool entre semana? ¿Perdón? ¿Te acuerdas? ¿Lo dijiste? ¿No lo vimos? Ok. Entonces, la escritura tiene, vamos aquí la hermana Rosalba María. Buenas noches, bienvenida. Bienvenida, hermanita. Bueno, vuelvo y repito. La escritura tiene esa interpretación, es un texto histórico, el libro de los Hechos, y está relatando lo que sucedió. Ahora, nosotros podemos darle una aplicación, sí. Nosotros podemos tomar ese texto, como tú decías, y aplicarlo. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay personas que siguen sufriendo o seguimos sufriendo, ¿no? Por injusticias, por cosas que nos pasan. Entonces sí es aplicable. Porque recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, la palabra es la misma, Dios es el mismo, su palabra no cambia, pero tiene un punto, un momento específico para el cual se da. En este caso fue ese relato, pero sí lo podemos usar para otros hermanos que están sufriendo, pero con su correcta interpretación. Nunca sacando del contexto el pasaje y pensando que, bueno, ahora yo soy Pablo y no, ¿verdad? O sea, siempre en su contexto. No sé si
¿Te contesté tu duda o te quedaste con más? Creo que sí nos escuchas, ¿verdad? Ya es que se me va muy feo el internet, pero sí, ya escucho. Ok. Digo, ¿sí te contesté tu duda o...? Sí, Ok, no, todo bien, mi hermanito, gracias. ok. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario o seguimos avanzando? ¿Alguna duda? ¿Comentarios que enriquezcan esto? Ok, seguimos. Primero bien. la, Alex. primero la hermanita Estrella, yo creo que quería participar. Ah, ok, adelante, hermanito, Ya, adelante, luego le sí. digo ya. Sí, adelante. De eso se trata, Es- de por participar. ejemplo, bueno, no sé si es el hermanito Juanito, el que, Sí, Juan sí, Sí, mi García, hermanito. Juanito. Ah, ok. Juan. Ah, no es que no me quería confundir diciéndole Juanito y dije que tal va a decir, está muy confianzuda. Dios le bendiga, mi No, hermanito. ok, hermanito. Es que, por ejemplo, me acordé ahorita de que yo también interpreto, ahora sí que alegóricamente, un texto de la Biblia, el que dice, Jesús, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, por ejemplo, yo interpreto ahí, pero pues está mal, ¿no? Porque pues yo estoy utilizando mi imaginación. Bueno, yo pienso que está mal porque siento que mi interpretación está mal también. Yo lo interpretaba como que Jesús ahí tiene como o nervios o miedo de lo que va a pasar, pero en mi lógica yo decía, pero ¿cómo Dios va a tener miedo? Dios no puede tener miedo. Bueno, es Jesús, pero pues sabemos que es lo mismo, ¿no? Pero entonces ahí mi interpretación está mal, ¿no? Y si es Eh, alegórico pensarlo de esta forma. pues mira, recuerda que en Jesús habitaban las dos naturalezas, la Así es. naturaleza humana y la naturaleza divina. Como hombre, Jesús como hombre, pues tenía emociones y sentimientos como nosotros. Entonces él, al saber que iba a atravesar por tal sufrimiento, él lo dice, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él se sentía realmente triste y angustiado, él así se sentía. Y por eso le ora al Padre, si es posible. Cuando él dice, pasa de mí esta copa, pues está diciendo que pase de él esa prueba, ¿no? O más bien, esa obra que él vino a hacer, como que dice, bueno, si es posible que ya no se haga. Pero él sabía de antemano que no podía hacer eso, ¿no? Y dice, pues no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Él lo que está diciendo literalmente, pues es eso, ¿no? Que lo que él iba a enfrentar, pues que no lo enfrentara. Ahora, esa es la interpretación del texto, ¿no? Si nosotros decimos, no, la alegoría sería decir que nosotros pensáramos que esa copa y empezamos a imaginar posibles o posibilidades de lo que es esa copa, ¿no? Y que nuestra imaginación nos empiece a dar ciertas ideas y entonces ahí ya estamos haciendo un uso indebido de la escritura. Siempre tenemos que centrarnos. La copa a la que hace referencia Jesús es cuando él establece la última cena, cuando está en el aposento alto con sus discípulos, él dice, ¿cuánto he anhelado tomar este jugo de este fruto de la vid con ustedes, ¿no? Y él instituye la cena del Señor mediante una copa, diciendo que esa copa, bueno, el pan y el vino, ¿no? Pero él cuando dice que ese vino es su sangre, ¿no? Que será derramada. Por eso sabemos que esa copa, a la que él dice, pasa de mí esta copa, pues se refiere al derramamiento de su sangre, es decir, a su muerte. No haciendo un uso indiscriminado de la escritura, ¿no? Sino en el contexto global de la escritura, estamos entendiendo a qué hace referencia. Pero no podemos pensar que esa copa es, si yo lo interpreto que son mis problemas, ¿no? ¿Puedo darle la aplicación? Sí. Que cuando yo enfrento una dura prueba, bueno, puedo decir, ay, Señor, pasa de mí esta prueba, ¿no? Pero no es esa prueba que estaba enfrentando Jesús, haciendo esa salvedad. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Iba a participar también el hermanito Alex.
Sí, gracias. Sí, nada más a lo mejor abundando un poquito en lo que comentabas, Pastor. eh, Cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, generalmente, no es que sea siempre así, generalmente el primer significado que leemos en un texto, el más natural, el más lógico, el más razonable, pues es ese, ¿no? Esa es la manera de interpretar el texto. Evidentemente, conforme se vayan ampliando estos temas, se van a ir viendo varias consideraciones. Por ejemplo, cuando leamos un versículo de Apocalipsis, queda claro que no se va a leer literalmente, ¿no? En algunos versículos va a ser así, en otros no va a ser así, ¿no? Pero generalmente, por regla general también, considerando la hermenéutica, es el significado más razonable y lógico y natural, es ese el que se debe de tomar, ¿no? Um, Porque tampoco es como que un libro, aunque la Biblia tiene mucha riqueza y mucho que hacer, también es un libro que se nos ha dado para que vayamos de una manera en paz y tranquila a comprender la voluntad de Dios, ¿no? Obviamente, insisto, van a haber algunas doctrinas que habrá que analizar detenidamente. Aún entre los estudiosos va a haber algunas divergencias entre cómo se debe interpretar un texto o el otro, estudiosos, ¿verdad? Pero eso no nos debe de preocupar, ¿no? Al final, lo más fundamental está claro en las escrituras, ¿no? El amor, la misericordia, el perdón, etcétera, ¿no? Ya otras cosas poco a poco pues, se van a ir dando. El crecimiento lo da el Señor. Entonces, pues es un buen estudio que está dando el pastor aquí, y va a ser muy útil. No tengamos miedo, poco a poco vayamos avanzando y siempre va a haber gente, ¿no? Que pueda auxiliarnos en la interpretación de un texto si es que se necesita, ¿no? En este caso aquí está el pastor José Luis y bueno, siéntanse en libertad, diría yo. Es todo, hermanos. Gracias, hermano. También veo a que la hermana Rosalba quería hacer un comentario y un mensaje que puso en el chat. Si gusta, comente, hermana, para que nos enriquecemos Sí, sí, al comentar, al sí, preguntar pastor, y adelante. pastor José Luis. Sí, yo entiendo que el Señor Jesucristo en ese versículo donde dice que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la del Padre. Bueno, yo le entiendo que él tenía que hacer la voluntad del Señor, pero en su naturaleza humana, porque tenía la divina y la humana, pues sí tenía temor. Eso es lo que yo le entiendo. Gracias. Sí, gracias por su comentario. Sí, pues vemos aquí cómo es importante, ¿no? Es importante el aprender a hacer una buena interpretación. En el campo de la hermenéutica, ahorita que la tocó Alex, me gustaría hacer esa hincapié también para que vayamos teniendo un poquito de relación con esos términos. Cuando nosotros escuchamos este nombre, hermenéutica, ¿no? A veces suena así es como algo rimbombante, ¿no? Así que usamos esa palabra. ¿Qué será, no? Bueno, esa hermenéutica son el conjunto de normas que rigen la correcta interpretación. Para que esto vayamos teniendo en mente, cuando escuchemos hermenéutica, sepamos a qué se refiere, ¿no? Es al conjunto de normas para hacer una correcta interpretación. La interpretación también se conoce como exégesis, para que nos vayamos familiarizando con estos términos, para cuando escuchen ustedes hermenéutica, ya sepan a qué se refiere, y cuando escuchen una exégesis, es una interpretación. Entonces, exegeta es el que es un intérprete, para que estos términos vayan quedando en nuestra mente y nos familiaricemos con ellos y empecemos a empaparnos de estos temas, ¿no? Que son necesarios conocerlos, porque no faltará quien un día nos pregunte o nosotros podemos enseñar, ¿no? A otras personas que siempre va a haber alguien que sabe menos que nosotros y siempre va a haber alguien que sabe más. Eso tenemos que estar siempre conscientes de eso, ¿no? Entonces, no somos
como dicen, ¿no? Todo, ¿no? No. Hay quien sabe menos y quien sabe más, pero dependiendo, cada uno a la capacidad, eso es lo que podemos comprender y lo que podemos enseñar. Entonces, vemos este método que estamos viendo. Vamos a ver, ahorita acabamos de ver nosotros algunas de sus características, ¿no? De estas características de este método, que vemos que no se preocupa por lo que dice el autor, ignoran las palabras, el sentido común, busca doctrinas importantes, en textos oscuros donde no hay, usa mucho la imaginación. Y fíjense que este método, la mayoría de los grupos sectarios que están en desacuerdo con lo que la Biblia enseña, con las doctrinas cardinales de la Biblia, y muchos grupos también pseudocristianos utilizan este método de interpretación alegórica y de esa manera atrapan a sus congregantes, porque les hacen estudios, sermones, donde echan a volar toda clase de imaginaciones, de toda cosa, y entonces los atrapan, porque al hombre le gusta o nos gusta lo nuevo. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, el ojo nunca se sacia de ver. Fíjense algo interesante, que el ojo nunca se sacia de ver. Siempre estamos en esa constante y queremos más, y queremos más. Vemos una película y ¡ay, qué padre película! Pasan cierto tiempo y queremos ver otra. Y de la misma manera, ¿no? Obtenemos algo y queremos más, queremos seguir avanzando. O sea que siempre estamos en esa constante. Entonces, vamos a ver algunas desventajas de aplicar este método alegórico para que nosotros estemos al tanto y cada vez que, como les decía al principio, después de este estudio, cuando nosotros vengamos a leer la escritura, ya la vamos a ver diferente. Ya vamos a tener un entendimiento diferente. Entonces, desventajas de este método. Mediante la aplicación de este método, no se extrae el significado original del lenguaje bíblico, sino que más bien nos introduce en algo que la mente del intérprete no nos puede, o sea, no nos introduce en lo que la mente del autor quiso decir, sino nos introduce en la mente del intérprete. Este método puede conducir a las más diversas teorías también. Y también este método no se llega a una interpretación objetiva y definitiva del texto, sino que siempre se está yendo por diferentes caminos. Quien aplica este método no desentraña fielmente el mensaje definitivo, es decir, que el mensaje real se pierde. El mensaje del autor no se extrae si utilizamos este método. Son algunas de sus desventajas. Al examinar todo lo anterior, todo lo que hemos estado viendo, podemos llegar a la conclusión que si aplicamos este método alegórico de interpretación que carece de fundamento, que carece del sentido de las palabras, vamos a hacer una interpretación incorrecta. Una vez más, el método alegórico se aleja absolutamente de todo el sentido básico y literal. Esa es la razón por la que está en desventaja. Porque entonces estaríamos haciendo interpretaciones incorrectas. Como sistema, se coloca fuera de todos los principios y normas básicas de la hermenéutica. O sea, no se sujeta a las normas de la hermenéutica. Se sale. Entonces, por esa razón, no nos conviene. ¿Qué opinan, hermano? ¿Vamos a interpretar la Biblia alegóricamente? Depende si nos conviene, ¿no? No, es broma. No, un ejemplo. Oye, brother. Perdón, adelante.
Es como si yo tomara la ruta incorrecta, ¿no? El autobús incorrecto, pues me va a llevar al lugar Un incorrecto. momento, adelante, adelante. Perdón, Ellen. Ya terminé, gracias. Eso. Oye, entonces solamente aportando un poquito, no sé, ¿verdad? Si sea lo correcto, pero bueno, la interpretación correcta la da el Espíritu Santo, ¿no? Antes que cualquier persona, antes que cualquier estudio, antes que cualquier conocimiento humano. Si alguien que realmente, con un corazón honesto y sencillo delante de Dios, se dispone a leer o a enseñar a otros la palabra de Dios, lo primero que debe de haber en esa persona es un corazón honesto, humilde y humillado delante de Dios, pedirle al Señor que su presencia, su bendito Espíritu Santo, sea, ¿no? Para que no caigamos en esos errores a través de la emoción, o a través de sus propias personas interpretan la palabra. Entonces el Espíritu Santo siempre debe estar. Me quedé en ayunas, nada más entendí la mitad. Yo me quedé en ayunas. ¿Sí escucharon ustedes o igual? Solo parcialmente, se escuchaba intermitente. Sí, le está fallando el audio a mi hermano. Pero sí alcancé a entender un poco que decías que una persona que viene con sencillez de corazón, con humildad y delante de Dios le pide esa ayuda, ¿no? Para hacer esa correcta interpretación. Esa es la manera correcta. La manera correcta para poder nosotros estudiar la Biblia es primero venir a hacer oración delante de Dios. Padre mío, ayúdame. Y otra de las cosas importantes es quitar de nuestra mente aquellos conceptos o aquellas ideas preconcebidas que nosotros ya hemos, aquellas enseñanzas que ya hemos aprendido. Es despojarnos, la humildad tiene que ver en eso. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2? Jesús se despojó a sí mismo, ¿no? Eso habla de su humildad. La humildad tiene que ver con despojarnos del orgullo, de todas aquellas cosas. Pablo cuando fue a la iglesia de Corintio, me parece que fue, dice, me propuse no saber nada, sino únicamente a Cristo y a este crucificado. Fíjense Pablo que era un hombre de mucha letra, ¿no? Dice, él me propuse no saber nada. ¿A qué se refería? Pues a todo ese conocimiento vasto que él tenía, ¿no? De la ley, de todo lo que él conocía. Dice, me propuse no saber nada, únicamente a Cristo y a este crucificado. Y así fue, ¿no? Ahí se presentó con los atenienses, ¿no? Con los meros, los griegos de aquella época, ¿no? Los sabios. Y empieza en ese libro de Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿No? Dice Pablo. ¿Dónde está esas personas, ¿no? Con esa sabiduría. Bueno, cuando nosotros venimos a la Biblia con un corazón, como decías, Juan, limpio, sencillo, con la intención de hacerlo bien, pero hay una cosa importante aquí que quisiera yo aclarar, que muchas veces las buenas intenciones pues no son suficientes. Se necesita también el estudio, es necesario el estudio. Y precisamente esto que estamos haciendo, pues nos va capacitando, de alguna manera nos va capacitando para que tengamos un entendimiento mejor. Hoy en la actualidad tenemos un sinfín de herramientas, ¿no? Tenemos diccionarios, tenemos Biblias interlineales, que cuando nosotros no entendemos una palabra, bueno, pues podemos buscarla y entonces entender el sentido que tenía esa palabra, ¿no? No estamos nosotros en oscuras, como pudiera ser estas personas, ¿no? Como Filón de Alejandría que mencionaba,
Clemente o su discípulo, ¿no? Orígenes, ¿no? Que ellos posiblemente no tenían las herramientas que nosotros tenemos, por eso cayeron en tantos errores, ¿no? Pero nosotros ya no estamos a ese nivel, sino que ahora tenemos una gama de herramientas a nuestro alcance, ¿no? Es importante y hacer uso de ellas, ¿no? Como decía ahorita el pastor Alejandro, habrá textos que definitivamente son complicadísimos, que por más que nos sentemos y los estudiemos, vamos a quedarnos como que realmente no se esclarecen muy bien. Pero no hay que centrarnos tampoco en esos textos tan difíciles, hay que centrarnos en los fáciles, en los que sí podemos entender. Alguien decía un día, ¿no? Lo complicado de la Biblia no es entender lo que no está bien entendible, sino lo que sí entendemos, eso hacerlo, ¿no? Eso es lo complicado, porque hay mandamientos tan sencillos como amar al prójimo que no lo hacemos. O sí lo hacemos, pero a veces nos falla, ¿no? La verdad, siendo aquí honestos, nadie lo va a saber acá entre nos, ¿no? A veces sí nos falla, ¿no? Y cositas, ¿no? Que bueno, pero sí, es importante la humildad y es importante despojarnos de todas aquellas cosas que pudieran ser un estorbo, ¿no? Hay personas que vienen a la Biblia buscando apoyo a las doctrinas o a las ideas que ellos ya tienen. Ya nada más buscan textos de apoyo para lo que ellos ya quieren decir. Esa es una manera incorrecta. Una manera correcta es que nosotros lleguemos a la escritura y nosotros verifiquemos si lo que creemos es verdad, pero mediante la escritura. Y si no es verdad, que seamos capaces de despojarnos de ese conocimiento, echarlo a la basura. Como dijo Pablo, me propuse no saber nada. Cuando venimos de esa manera, el Señor nos ilumina nuestra mente y nos afirma en el corazón. Porque hay veces que a mí me ha tocado que no entiendo algunos textos y de repente estoy así, de repente, ya lo entendí. Me llega así como que en algo que dice alguno de mis hermanos o simplemente meditando, ¿no? Meditando y estoy leyendo, ya vi esto. Pero es el Señor, también dice un dicho muy conocido, que los constantes alcanzan sus objetivos, ¿no? Entonces, yo los animo, hermanos, a que seamos constantes, que estudiemos la palabra con constancia. Esto pareciera que ahorita no tenemos nada de Biblia, ¿no? Pareciera. Pero recuerdan que leímos 2 de Timoteo 2:15. Estamos aprendiendo a usar la palabra de verdad. La vamos a aprender a usar, porque ¿saben una cosa? Seremos juzgados un día. El Señor nos va a pedir cuentas cómo usamos la palabra, de qué manera la utilizamos. También de ello daremos cuentas. Entonces es importante que nosotros examinemos correctamente lo que estamos leyendo para no hacer un uso indiscriminado con toda clase de alegorías, ¿no? Es decir, como por ejemplo, yo hace tiempo escuché una prédica de un pastor que hablaba de las 5 piedras de David, ¿no? Que se echó para matar a Goliat, ¿no? Y ciertamente las aplicaba, que cada una de esas piedras eran los ministerios, ¿no? Pastor, el evangelista, el maestro, y así. Y yo cuando lo escuché, pues yo todavía no conocía nada de esto. Oh, sí me atrapó, o sea, honestamente soy honesto. Fue una predicación tan buena que yo dije, su mecha, no, sí, ahí está. Pero poco a poco va uno descubriendo y cuando descubres dices, no, me engañaron. O sea, me están enseñando algo que no es real, ¿no? Porque ese texto nada tiene que ver con el otro, ¿no? Ese es un texto histórico en el que relata la manera en que David venció a Goliat. Simplemente, o sea, que él escogió 5 piedras, pues esa era su manera de que él usaba su onda, ¿no? Ni modo que le iba a poner ahí, o iba a sacar una pistola, pues él no usaba eso. Bueno, ni había. O quién sabe si había, la verdad, no sé, pero predicaciones que a veces nos parecen tan correctas porque nos tocan un área de nuestra vida, ¿no? Y de repente decimos, sí, está buena, pero no. Tiene que ser todo en el sentido. Dice que la palabra es como la lluvia, ¿no? Dice Isaías que esa lluvia que viene a regar toda la tierra, ¿no?
y hace que la semilla germine y brote. Bueno, la palabra de Dios tiene esa misma función. Dice que nunca vuelve atrás vacía, sino que siempre va y cumple el propósito para el cual el Señor la envió, ¿no? En este caso, la palabra de hoy es que usemos bien la palabra de verdad, y esta palabra yo quisiera que se grabe en sus corazones, en sus mentes, de que cada vez que ustedes vayan a compartir algo, verifiquen que esa palabra sea correcta. Podemos, como les digo, podemos ayudarnos unos a otros y decir, bueno, no entiendo este texto, a ver, yo tampoco entiendo muchos textos, la verdad, ¿no? Pero a lo largo del tiempo vamos estudiándolos y podemos irlos aquí viendo, ¿no? ¿Qué les pareció, mis hermanos? ¿Sí entendieron algo? ¿Sí entendieron algo o no entendieron nada? Entendible. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran ustedes aportar? O... ¿Sí se escucha, mi hermanito? Sí, se escucha claro y perfecto. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha bien. Ya no, ¿verdad? Parece que la hermana Rosalba quiere participar o... Gloria a Dios. Muy interesante este enseño. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí te escuchamos, Juan. Es muy interesante todo lo que se está enseñando ahorita. La verdad es que va a ser muy bueno toda esta enseñanza hasta el final, ¿no? Cuando se acabe el tema o todos los temas que nos vas a dar. Y cada el Espíritu Santo de Dios, yo creo que la enseñanza que estamos recibiendo, pues va a ser de mayor valor, ¿no? Todo lo que podamos predicar, pero siempre apegados al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues tenemos una... No sé si ya terminaste, Juanito, o no yo no escucho ya. Ya acabaste. Es que se me está yendo muy feo el internet porque te repito que de verdad es muy correcto, pero recordemos que el Señor Jesús dijo también, yo me voy, pero a ustedes les conviene que enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de mi Padre, y Él los guiará A toda la verdad. a toda Amén, amén. justicia. Entonces, para una buena interpretación y para un buen aprendizaje de cualquier cuenta, el Espíritu Santo siempre. Sí. Sí, pues eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, cuando entremos en el método correcto, ¿no? Ahí vamos a aterrizar todas estas ideas. Pero muy buenos los comentarios, pero ahí lo vamos a aterrizar en el método que es más seguro y más confiable. Ahí vamos a poner toda Amén. nuestro interés. No, esto nada más son así como para que tengamos esa idea, ¿no? General. Gloria. Amén. 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 ¿Alguien más quería participar? Bueno, pues tenemos a una hermana que se ha conectado con nosotros. Si gusta presentarse, hermanita, para que la conozcan el grupo, los demás hermanos. Sí, se refiere a mí, pastor.
Sí, hermanita, pues, Sí, si pudiera poner su sí. camarita para que la conozcan los hermanos. Ay, que bueno, para la próxima, sí, nada más ahorita ya me iba a acostar, pero sí, es la próxima viernes, primeramente Dios, Sí, está me bien. presento, pero sí, mi nombre es Rosalba y vivo en Ecatepec y quiero aprender las escrituras Gloria a y Dios. creciendo espiritualmente, primeramente Dios. Muy Sí, bien, Dios gracias. muy bien. te bendiga, hermana Rosalba. Muchas Bien- gracias, hermanos. Gracias. bienvenida al Bienvenida, grupo y hermanita. Gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. Gracias. sí, esperemos que sí haya sido de edificación para su vida este tema. Sí, claro que sí, Sí, Pastor José Luis. Gracias. vamos comenzando con este tema. Es el primer tema de ellos, van a ser algunos y vamos a ir avanzando poco a poco y espero que se siga conectando para que sigamos creciendo como el cuerpo del Señor que somos y que nos ayudemos unos a otros, ¿no? En ese crecimiento. Claro, Amén. cada uno de acuerdo con sus capacidades y dones que el Señor le ha dado, y que los pongamos en esa misma sintonía, ¿no? No que todos querramos hacer lo mismo, sino que cada uno desempeñando su función y su labor, pero como un cuerpo unido, ¿no? Platicaba ayer con una hermana y hablaba, ayer no me acuerdo, hablábamos que a veces es como un cuerpo descoyuntado y hasta nos reímos un poquito, ¿no? Porque a veces así somos, el cuerpo de Cristo a veces así pareciera, que está todo descoyuntado, ¿no? Y la mano está por allá y el pie y así, ¿no? Pero que realmente tenemos que ir a esa unidad en el cuerpo mediante el espíritu, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de clases son para eso, ¿no? Para que nosotros también nos conozcamos y vayamos avanzando, ¿no? Es un gusto que esté aquí, nos da mucho gusto. Gracias, Pastor, por la bienvenida. Gracias. Que Dios los bendiga. Sí, igualmente, pues, si ya no hay dudas, preguntas, ya llegamos al límite, son las 9. Nos despedimos para dar término a este estudio y nos vemos la próxima semana. ¿Quién nos gusta despedir en oración, por favor? Yo puedo orar. Sí, adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por ayudarnos siempre, Señor, en el crecimiento diario. Señor, gracias porque sabemos que podemos contar contigo, Señor. Gracias porque has levantado obreros, Señor, que se preocupan, Señor, por seguir siguiendo tu palabra, enseñando a otros, Señor. Gracias. Que has puesto el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, para reunirse, Señor, y seguir sabiendo más de ti, Señor, conociendo tu voluntad, conociéndote a ti mismo, Señor. Pero por la familia de cada uno de ellos, Señor, que sigas proveyendo para las necesidades de su alma, primeramente, Señor, y también de las del día a día, Señor. En nombre de Jesús, Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Quédate con nosotros siempre, Señor. Amén. 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 Pues que el Señor los bendiga, mis Amén. queridos hermanos, y seguimos, ahí estamos. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para servirles. No duden en echarnos una llamadita, un WhatsApp, y estamos a la orden. Gracias, Pastor. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor. Hasta luego, hermano. Gracias, Pastor. Bendiciones Que a todos. descansen. Buenas noches. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Buenas noches.